Bueno, las cuestiones cardíacas siempre andan unidas. El día de hoy vamos a ver este tema que son glucósidos cardiotónicos, que más bien tienen que ver con la insuficiencia cardíaca. Ahora, lógicamente, que un paciente hipertenso no tratado o mal tratado, si no lleve a cabo terapia, se puede llevar a la insuficiencia cardíaca, como también problemas netos del corazón. Y no todos los medicamentos, no estos medicamentos siempre resuelven el problema de la insuficiencia cardíaca. Habría que ver la causa siempre. Entonces, dentro de esas causas, para mencionar algo, no es una asignatura llamada clínica médica, farmacología. Entonces vamos a decir que la insuficiencia cardíaca puede tener muchos orígenes. La mayor parte de ellos pueden ser problemas del corazón, por ejemplo, la estenosis y las insuficiencias valvulares pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Las miocardiopatías pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Problemas crónicos como la hipertensión o enfermedades sistémicas pueden llevar a la enfermedad, a esta enfermedad que se denomina insuficiencia cardíaca. También históricamente, como acabo de mencionar, no es verdad, patología extracardíaca puede terminar llevando a una insuficiencia cardíaca, mencioné las metabólicas, pero pueden haber también patologías relacionadas con problemas renales o pulmonares, no necesariamente del corazón, pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Hay algunas que se pueden resolver con estos medicamentos y hay otras que no, porque su tratamiento es totalmente diferente. Por ejemplo, en las insuficiencias o estenosis valvulares, lo mejor del mundo es hacer una cirugía y entonces en ese sentido resolver el problema. Hacer un cambio valvular, una cirugía, Bueno, entonces vamos a ver estos glucósidos digitálicos que, vuelvo a repetir, se pueden ocupar en algunas formas de insuficiencia cardíaca con la finalidad de restablecer la normalidad. Y vamos a ver que existe una buena cantidad de medicamentos que son de origen natural, que se llaman digitálicos cardiotónicos. Ahí ustedes pueden ver la imagen de una planta, la digitalis purpurea, esa es la planta de donde se puede extraer, digamos, fármaco. Bueno, son glucósidos heterósidos, como dice, de estructura química similar, y que se encuentran en diversas plantas, especialmente en las hojas, por ejemplo, de la digitalis lanata y la digitalis purpurea, por lo que de forma genérica se denominan también glucósidos digitálicos, no simplemente digitálicos. Incluso de manera natural en algunas secreciones de sapos, de batracios, también existen estas sustancias, y lo mismo en plantas pero marinas, no de la tierra, algas marinas, porque también encontrarse estos medicamentos. Pero los más usados de todos estos son la digoxina y la digitoxina, que se extraen lógicamente de las plantitas, sobre todo de las hojas, como dice ahí en la diapositiva. Ustedes pueden encontrar eso. Lógicamente que en la farmacia ya se ha industrializado.
Bueno, desde el punto de vista químico, estas sustancias tienen un anillo esteroideo, o sea, es un ciclopentano peridofenantreno unido a una lactona que ustedes pueden ver y también unido a un azúcar. Esto es un líquido, esto es una especie de azúcar, es una lactona y obviamente el azúcar que conforma la estructura química de estos productos. Como dice también aquí, su estructura química presenta una glicona homogénea constituida por el núcleo del ciclopentano peridofenantreno. Eso le da la liposolubilidad al fármaco para que ingrese al interior del organismo, ¿no? Entonces, al que se va a unir en el carbono 17 un anillo lactónico, este es el carbono 17, este es el anillo lactónico, también dice eso, ¿no? No saturado de 5 miembros, entonces usted ve un carbono aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carbonos tiene ese. Y en el carbono 3 una fracción glúcida compuesta por 3 moléculas de digitoxa unidos por enlaces glucosídicos 1 y 4. Entonces ahí tenemos la estructura química de estos fármacos, que además los hemos descrito también en las generalidades de la farmacología, en cuanto se refiere a su estructura química. Aquí tenemos otra forma de presentar esa estructura química, ¿no?, de los digitálicos cardíacos. Bien, esto es lo importante, y aunque está media fea la imagen, pero vamos a ver lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros tenemos en la estructura de una célula, vamos a suponer que va a ser una célula cardíaca, y entonces hay algunas cosas que son muy importantes tenerlas presentes. Por ejemplo, la presencia del sodio. Entonces, si nosotros decimos que aquí tenemos el sodio, habrá que decir que 142 a 145 milimoles o miliequivalentes de sodio por litro existe en el líquido extracelular. Por el otro lado, el potasio también nos interesa, entre 4 a 5 miliequivalentes litro también tenemos de potasio. Estos dos elementos unidos a un producto que es el calcio, entonces tiene que ver con el funcionamiento del corazón. Bien, ¿qué va a ocurrir normalmente cuando existe la sístole? Cuando existe la sístole, entonces el nódulo sinoauricular genera voltaje, el cual va a permeabilizar esta membrana. Porque en líneas generales, esta célula tiene un potencial de reposo entre menos 85 milivoltios a menos 90. En algunos casos, algunos libros hasta menos 95 milivoltios, más o menos. Aproximadamente ese es el reposo. O sea, si es signo menos, aquí tenemos todo menos. Porque en realidad unos 135 a 140 mil equivalentes de potasio existe en el interior de esta célula, por eso es negativa, mientras que unos 10 mil equivalentes de sodio existe ahí. Y esto es positivo. Entonces, cuando va a generar un potencial de acción, nosotros tenemos que hacer un sistema de coordenadas cartesianas, donde pongámosle como término medio menos 90 milivoltios.
Y entonces a partir de esto se va a generar un potencial de acción. Y aquí tenemos el punto cero. Y aquí todo esto de aquí es positivo y todo esto es negativo. Cuando se trata de los nódulos también tienen un potencial de acción que va más o menos menos 55 milivoltios, es su potencial de reposo de los nódulos. Pero vámonos a las células normales, ya sea auriculares o ventriculares. Y aquí vamos a tener más 20 milivoltios aproximadamente. Entonces, si este potencial de reposo genera una despolarización, entonces se va a conformar esta curva, donde vamos a tener que el sodio va a ingresar al interior de la célula. Entonces esto se llama fase cero. Luego vamos a ver que hay una muesca aquí para formar la meseta. Esto es la fase 1, que tiene que ver con la salida del potasio. Aquí va a seguir entrando el sodio, pero también el más importante elemento es el calcio. Este calcio que entra genera la meseta. Y entonces esto es fase 2. Y esto es otra vez la salida del potasio que forma la fase 3 o de repolarización. Y finalmente vamos a tener una fase 4, que es la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, en ese entendido, cuando va entrando este sodio, la verdad va saliéndose el potasio. En este sentido va a ocurrir. Si yo sumase estas dos cantidades por un problema de orden matemático nada más, entonces deberé decir que 145 más los 10 que hay aquí, lo estoy haciendo por un facilitismo nada más. Entonces tendría que ser 155 aproximadamente. Vamos a suponer que sean 150 para hacerlo mejor. 75 sería la mitad de los 150. Entonces, cuando se va a repolarizar esta célula, entonces voy a tener aquí 75, claro que un poquito más, y 75 aquí. Va a haber un equilibrio, ya no hay un gradiente de concentración que permita la salida del sodio. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega a este equilibrio? Empieza a funcionar esta bomba llamada sodio-potasio ATPase. Salen 3 moléculas de sodio aquí y entran 2 de potasio aquí. Eso va a ocurrir en la repolarización cuando se equilibren estas dos cantidades, ya no hay cómo circule, entonces tiene que funcionar esto. Y esta es la clave de todo. Porque cuando veamos allá y lo expliqué, va a bloquearse desde la parte externa por esa digital E. Y entonces al trabarse esta bomba no funciona. ¿Y qué va a ocurrir entonces? No puede salir el sodio, pero tiene que salir. Y entonces aquí hay un intercambiador sodio-calcio. O sea, este sodio que tuviese que salirse, vuelvo a repetir, se traba y entonces sale el sodio por este intercambiador y entra calcio. Y este calcio se mete entre los filamentos de actina y miosina y genera una contracción, una reposición de una de las propiedades del corazón que vendría a ser la fuerza
presión, pero al mejorar eso también mejora la frecuencia cardíaca y la conductividad. Entonces vamos a mirar eso aquí ahora, todo lo que expliqué. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, la verdad, vamos a tener algunos hechos importantes que también lo vamos a seguir componiendo de aquí. Como pueden ver, aquí hay una acción del sodio, sodio-potasio ATPasa dependiente, que va a permitir un aumento de la concentración de sodio, ¿no es verdad? Y obviamente el movimiento que va a existir, o sea, la activación de ese intercambiador sodio-calcio. Aquí dice activación del intercambiador sodio-calcio, o sea, estamos aquí. Entonces eso va a trabar la digital, esta bomba sodio-potasio ATPasa. Eso va a generar un aumento del sodio aquí intracelular, o sea, como no va a poder salir porque está trabado esto aquí, entonces va a aumentar la concentración de sodio. Esta concentración de sodio la vamos a poner así que esta concentración de sodio va a obligar a que se haga este intercambiador sodio-calcio. Entonces el sodio va a querer salir y el calcio va a entrar. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Entonces va a activar el intercambiador sodio-calcio. Eso va a generar, digamos, un aumento de concentración del calcio intracelular. Y eso va a generar, ¿no es verdad?, que se mejore la fuerza de contracción, que es el efecto terapéutico del digital. Y ese aumento del calcio puede generar también potenciales tardíos y un efecto tóxico. Entonces vamos a mirar. La digoxina se fija de manera específica, saturable y con alta afinidad a la superficie externa de la subunidad de la enzima. Si nosotros miramos lo que yo he hecho, entonces vamos a decir que esto es la bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces, cuando viene la digital se va a unir a la superficie externa aquí, ¿no?, de esta bomba, y la va a trabar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces a la superficie externa de la subunidad de la enzima sodio, potasio, ATPasa, dependiendo, ¿no?, de la bomba de sodio. La unión se produce tras una fosforilización en el residuo del ácido aspartico situado en la superficie citoplasmática de la enzima. Esta es la superficie citoplasmática de la enzima, el lado externo. Entonces, esa bomba se va a trabar. Al trabarse, ya le dije que aumenta la concentración de sodio intracelular, porque no puede salir, porque aquí ya se ha equilibrado la cantidad entre 75 y 75, que hace 250. Y esto tendría que salir, pero no vamos a dejar que salga, porque le ponemos el fármaco. Al poner el fármaco aumenta la concentración de sodio intracelular y eso obliga a que se haga el intercambiador sodio-calcio. Sale el sodio y entra el calcio. Y el calcio es necesario para que los filamentos de actina y miosina usen ese calcio entre estos filamentos para que de manera de una cremallera o de un cierre, ¿no es cierto?, se contraiga y se acorte la sarcómera, que es la unidad funcional de la musculatura cardíaca. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, vamos a continuar porque vamos viendo. Entonces aquí tenemos, los 145, entra, se produce la contracción de la musculatura, como cuando entra el sodio, el potasio no puede estar dentro con el sodio, entonces se sale, y aquí tenemos entonces la bomba sodio-potasio. Le metemos
un cardiotónico, bloqueamos esto, ya no sale el sodio y no entra el potasio. Entonces, esta concentración de sodio se incrementa. Por lo tanto, se abre el intercambiador sodio-calcio. El sodio por la alta concentración se sale y lo cambia por el calcio. ¿Okay? Intercambia con el calcio para mejorar la contracción. Y eso es lo que tenemos. El aumento de potasio promueve la desfosforilación de la enzima y disminuye su afinidad por la digoxina. ¿Esto qué nos está diciendo? Si usted está haciendo un tratamiento con un digitálico, vamos a suponer la digoxina o la digitoxina, controle el potasio extracelular. ¿Por qué? Porque si se aumenta el potasio en el líquido extracelular, por ejemplo, con adición de potasio por vía oral o en goteo o en suero, usted está aumentando el potasio en el interior de la célula, que es lo que va a ocurrir. Ese incremento, esto que quede claro, es el líquido extracelular. Ese líquido extracelular, si se obtiene un incremento de potasio, se aumenta el potasio, esta digital va a salir de ahí, la va a sacar de ahí. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si usted aumenta el potasio, promueve la desfosforilación de la enzima y disminuye su afinidad por la digoxina. Entonces el potasio se va a meter aquí, en esta bomba, o sea, este exceso de potasio se va a meter aquí y la va a sacar a la digital afuera, no va a dejar que se una, digamos, a esta bomba. Entonces, al aumentar eso, ¿no? Entonces, va a disminuir su afinidad por la digoxina, mientras que la reducción del potasio, si usted le da un diurético y hace que este potasio se baje, más bien esta digital mucho más se va a disminuir, mucho más. Entonces, va a generar una intoxicación de digital al disminuir el potasio. Por lo tanto, a ver, ¿qué es en realidad una insuficiencia cardíaca? Vamos a ejemplificar por analogía. Seguramente ustedes han visto que la mayor parte de la gente en Santa Cruz, estoy hablando de los bolivianos, suelen comprarse, digamos, esta gente humilde suele comprarse un carro para botar basura y tienen un caballo. Y ese carro tiene solo dos ruedas. Nada más, una aquí, digamos que aquí tenemos el carro, vamos a suponer que sea el carro, entonces aquí lo atan al caballo, vamos a suponer que sea el caballo. Los menonas tienen de 4 ruedas, que eso sería mejor porque el pobre animal no va a cargar, sino solo va a cargar. Pero no es así. Siente nuestro corazón. Entonces, con el volumen, con la cantidad de agua que existe, este carro se va llenando mucho. Y el pobre corazón, como está insuficiente, que es este caballo de aquí, ¿verdad? Este caballo de aquí, ya no puede jalonear, entonces termina muriéndose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descargar esto y además mejorarle la fuerza a este caballo. ¿Y cómo hacemos para mejorar esto? Dándole diurético. Si nosotros le damos un diurético perdedor de potasio, por ejemplo, las diacidas o los diuréticos del ASA, entonces estamos perdiendo este elemento que es el potasio. Si nosotros damos espironolactona, triamcinolona o amilorida, estamos aumentando la cantidad de potasio. O sea, aquí tenemos amilorida, triamcinolona y espironolactona. Eso aumentamos el potasio. ¿Ya? Entonces, si hay un aumento de potasio, esta digital se va a salir y no va a funcionar. Si hay una disminución, porque le he dado diuréticos para descargar esta carreta y funcione mejor el digitálico,
entonces, lógicamente, esa pérdida de potasio va a hacer que se adhiera más la digital a esta bomba y entonces va a generar una intoxicación por digital. Entonces eso es lo que nos está diciendo de nuevo, vamos a ver. El aumento de potasio, estoy hablando de líquido extracelular, promueve la desfosforilación de la enzima y disminuye su afinidad por la glucosa. Mientras que la reducción de potasio, que puede ser por un diurético, pero perdedor de potasio, la aumenta. Esta es la base de la utilización de sales de potasio en el tratamiento de la intoxicación digital. Si hay una intoxicación digitálica, quiere decir que hay menor cantidad de potasio. ¿Cómo la va a mejorar? Entonces, agregando a ese paciente potasio para que, no es verdad, pueda ese potasio retirar a la digital y no genere la intoxicación que puede generar o llevar a un paro cardíaco. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, mecanismo de acción, de nuevo vamos a mirar todo esto que he hecho aquí. Entonces, el bloqueo de la enzima, o sea, yo quiero bloquear la enzima llamada sodio-potasio ATPasa, entonces conduce a un incremento progresivo de la concentración intracelular del sodio. ¿Por qué? Porque como no puedo sacar el sodio de aquí, esto va aumentando la concentración del sodio. Entonces, ¿cómo pongo con aumento de la concentración del sodio? Pongo con estos corchetes, que quiere decir concentración del sodio, y está ahí, que está aquí, es intracelular. A una reducción de la concentración intracelular de potasio, este aumento en la concentración intracelular de sodio activa el intercambiador sodio-calcio, que es este de aquí, con una relación de 3:1. Salen 3 moléculas de sodio y entra una de calcio, aumentando la entrada de calcio, la que se intercambia por el sodio a la vez que disminuye la salida del calcio. El resultado va a ser un incremento de la concentración del calcio. Aquí va a aumentar entonces la concentración del calcio, hacemos así, y entonces hemos aumentado el calcio intracelular. ¿Para qué sirve ese calcio intracelular? Entonces, para que los filamentos de actina y miosina de la musculatura cardíaca usen ese calcio como una ruedita para que entonces se acorte la sarcómera y mejore la fuerza de contracción. Entonces, a la altura de las proteínas contráctiles, ¿cuáles son las proteínas contráctiles? La actina y la miosina o la sístole, lo que explica el incremento del número de interacciones actina-miosina, lo tienen aquí, ¿no? Y de la contractilidad cardíaca. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los digitálicos. Entonces, ¿cuál es el elemento más importante que hay que tener cuidado? El potasio, ¿no? Porque a partir de eso se puede o no generar una terapéutica adecuada, pero si llegamos a descuidar otros elementos. Por ejemplo, no se puede descuidar la presencia del calcio, o sea, valorar, el médico debe de valorar eso, a través de ionogramas constantes cuando esté generando la digitalización, no solamente del sodio, no solamente del potasio, no solamente del calcio, sino también del magnesio. Esos elementos son los que juegan. Entonces ahí tienen ustedes cómo funciona la sarcómera. Y entonces vamos a tener estos verdes de aquí, estos son los filamentos de actina. Y estos más gruesos que están aquí son los filamentos de miosina. Y estas especies de pelitos que tenemos ahí son los brazos o las cabezas que generan la contracción, hacen esto. Obviamente, en esas cabezas existe la troponina y demás elementos importantes que se llevan a cabo para que se produzca esa contracción.
Y entre línea Z y línea Z, entonces tenemos esta sarcómera, que es la unidad funcional de la musculatura, tanto esquelética, cardíaca y lisa. Pero como el corazón, a diferencia del músculo esquelético, muestra los discos intercalares, pero también muestra las estrías, y eso es todo lo que vamos a ver, que son músculos estriados como el músculo esquelético. El músculo liso no tiene esas estrías, pero igualmente tiene filamentos de actinemiosis. Entonces, se introduce el calcio para que entre estas líneas verdes y estas rojas se meta el calcio y genere una contracción de la musculatura. Entonces se mejora la fuerza de contracción. Entonces, como ustedes pueden ver, esa mejoría va a existir porque va a haber mayor cantidad de calcio intracelular y entonces eso va a mejorar entonces la actividad cardíaca. Ahora, vamos a mirar qué es lo que mejora efectos cardiovasculares de la digoxina y la digitoxina. ¿Qué nosotros hacemos cuando agregamos estos cardiotónicos en pacientes insuficientes? Aumenta la contractilidad cardíaca. Entonces, ¿cuáles son esas acciones electrofisiológicas? Por ejemplo, va a disminuir la frecuencia sinusal. Si nosotros decimos que la farmacología es en realidad la forma del manejo del paciente enfermo, debemos de tener presente que un paciente con insuficiencia cardíaca, este paciente va a tener una taquicardia. Siempre va a tener una taquicardia. Ya esta taquicardia es compensadora. ¿Por qué se genera esa taquicardia? Porque al tener menor fuerza el corazón de contracción, entonces la sangre circula lentamente. Y por la vía refleja de los vasoreceptores en los senos carotídeos, entonces informan a los centros neurológicos que son bulbos protuberanciales y vuelven al corazón. Como taquicardia. Y cuando el médico está revisando al paciente, dice: yo escucho un ruido de galope. Ese ritmo de galope no es más que un ritmo de 4 tiempos producido por la taquicardia, ya es uno de los elementos que nos está indicando de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se produce eso? Porque al tener menor fuerza de contracción de este corazón, que está representado obviamente por el caballo, entonces se activan los vasoreceptores, se informa a los centros cardiovasculares y vuelve como una taquicardia. Y lo he hecho al caballo porque el caballo al trotar genera el ritmo de galope, el ritmo de 4 tiempos. Y usted al poner la digital va a disminuir esa frecuencia cardíaca para que desaparezca el ritmo de galope. Pero como la digital tiene un límite para ser digitalizado el paciente, eso puede llegar a aumentar el automatismo ectópico cardíaco. Si eso ocurre, entonces se van a generar arritmias producidas por la intoxicación digitálica, porque esto ya no es normal. Estos focos ectópicos, que quiere decir que son marcapasos que se generan tanto en las aurículas como en los ventrículos, entonces no es bueno que ocurra. Después va a prolongar el periodo refractario, pero ¿de quién? Del nódulo auriculoventricular. No está hablando de la musculatura cardíaca. Entonces, si nosotros vamos aquí y esto ya no tuviese
menos 90 milivoltios, sino menos 55, porque ese es el potencial de reposo del nódulo sinoauricular o del nódulo auriculoventricular. Este espacio que existe aquí es el periodo refractario absoluto, porque también existe a este nivel un periodo refractario relativo. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, pero aquí dice, prolonga el periodo refractario. ¿De quién? Del nódulo auriculoventricular. No está hablando de la musculatura cardíaca. Entonces va a cortar la duración del potencial de acción y de los periodos refractarios auricular y ventricular. Entonces ya aquí sí está hablando de las aurículas y los ventrículos. Pero además va a deprimir la excitabilidad y la velocidad de conducción. O sea, va a disminuir la excitabilidad y la velocidad de conducción. O sea, porque obviamente está siendo afectado los nódulos, sobre todo el auriculoventricular. Ahora, ¿qué más va a generar la digoxina? En términos ya no de las acciones, digamos, electrofisiológicas, sino de las acciones neuromorales. Entonces, va a aumentar el tono vagal. Eso quiere decir que si aumenta el vago, la actividad del vago, del parasimpático, va a disminuir va a disminuir la frecuencia cardíaca. Eso va a ser porque está aumentando el tono vagal. Va a inhibir el tono simpático. Al inhibir el tono simpático quiere decir que no se va a generar taquicardia. Además, va a reducir la actividad del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Si este vagoreceptor que queda a nivel de las carótidas, estoy aquí, estas carótidas están unidas a la aorta, entonces esta aorta va a llegar aquí al riñón. Y este riñón, en el aparato yuxtaglomerular, si nosotros hacemos ya en sí el ovillo capilar, que es el glomérulo con su arteria aferente, al no tener mucha fuerza este caballo que está representando el corazón, entonces va a vadear la sangre aquí y va a estimular esta mácula y va a generar entonces que este aparato yuxtaglomerular libere renina, primero prorenina, después renina, que va a ser volcada al torrente circulatorio, y cuando llegue al hígado, el angiotensinógeno que se forma en el hígado se va a convertir en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 va a viajar al pulmón, ¿no es verdad? Y va a generar en el pulmón la conversión de esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Y después la angiotensina 2 va a viajar a la corteza suprarrenal, donde está la aldosterona, y la aldosterona en el túbulo, en la parte distal del túbulo contorneo distal y del colector, va a generar proteínas transportadoras de sodio, por lo que va a retener más agua. Esa agua es una carga, es una sobrecarga a este corazón insuficiente. Entonces, obviamente que no solamente tuviese que dar digitálicos, también tuviese que dar diuréticos para descargar esta carreta. Porque si descargo esta carreta, este caballo, que parece el caballo del apocalipsis, digamos, todo es nutrido, entonces va a mejorar su trabajo. Y al mejorar su trabajo, entonces el paciente se va recuperando. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso dice, reduce la actividad de la renina, porque al mejorar la contractilidad cardíaca, entonces se mejora el flujo sanguíneo renal. Entonces aquí tenemos el periodo refractario efectivo y relativo. Como pueden ver, o sea, esto que he puesto aquí, periodo refractario absoluto o efectivo, ese por aquí. Entonces,
vean menos 50 milivoltios, aunque aquí he puesto menos 55, pero bueno, entre eso está, y aquí tenemos menos 90 milivoltios. Entonces, menos 90 milivoltios es para la musculatura cardíaca, ya sea auricular o ventricular, pero el menos 50 o menos 55 es para el nódulo auriculoventricular, y entonces usted ve que este periodo refractario efectivo se lleva a cabo, y aquí tenemos el periodo refractario relativo, y eso lo hemos puesto aquí, periodo refractario relativo. Entonces eso es lo que va a ocurrir en términos del periodo refractario que ya les he mostrado en la diapositiva. Aquí de nuevo. Entonces, aquí tenemos la fase 0, aquí está la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Aquí está el periodo refractario efectivo o absoluto, como ustedes pueden ver. Pero si agarramos este puntillado, dice periodo refractario relativo. Aquí nosotros tenemos menos 85 milivoltios, menos 90, como quieran, si eso se tratase de la musculatura cardíaca. Aquí tenemos el umbral 0 y obviamente la parte positiva, porque esta es la parte negativa. ¿No es verdad? Entonces, ahí también en esas imágenes estamos viendo lo que hemos hecho en la pizarra. Y aquí tenemos nuestro problema sobre el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí está el nódulo sinusal y aquí está el aurículo ventricular. Lógicamente que este corazón está inervado por los nervios vagos, que corresponden al 10º par craneal, y entonces estos nervios vagos van a liberar acetilcolina y van a generar bradicardia cuando se le dé digitálico, y estas cadenas simpáticas se van a bloquear, y entonces por lo tanto al bloquearse, por una respuesta, si se quiere, a la mejoría que tiene el flujo sanguíneo a nivel de las carótidas donde están los vasoreceptores, entonces esto se frena, se inhibe esta cadena simpática, entonces no genera taquicardia y entonces se acaba el ritmo de galope. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que decía la teoría hace un momento cuando vimos la parte literal. Entonces de nuevo volvemos a ver aquí, vean, los centros cardiovasculares son bulbos protuberanciales. Aquí tenemos la protuberancia y aquí está el bulbo y esta es la base del cuarto ventrículo donde están los centros cardiovasculares y la conexión que va hacia el corazón. ¿No es verdad? Entonces, esa conexión y esa información que se está generando a través de los vasoreceptores de las carótidas, entonces van a frenar o estimular dependiendo de cuál de los nervios autónomos se trate. Si se trata del simpático, se va a inhibir, ya no va a haber taquicardia, pero se va a estimular la parte vagal, con lo que va a disminuir la frecuencia cardíaca y esta taquicardia o ritmo de galope empieza a desaparecer. Pero además estos digitálicos tienen una acción diurética leve, con lo cual va también a mejorar o va a disminuir la cantidad de agua que se estaba reteniendo por el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí efectos de las propiedades eléctricas, o sea, sobre las propiedades eléctricas. Entonces, ¿qué pasa con el automatismo? ¿No es verdad? Entonces, va a haber un automatismo anormal, va a disminuir obviamente la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a pasar, digamos, con el automatismo? Y lógicamente la velocidad de conducción se va a cortar, va a disminuir, va a aparecer bradicardia por la acción sobre el nódulo sinusal, sobre el nódulo auriculoventricular. Bueno, todo lo que hemos estado viendo en ese resumen donde decían las acciones neuromorales y demás cuestiones. Bueno, esto también viene a ser lo mismo. Entonces vamos a
ir por partes de nuevo. ¿Qué pasa con el automatismo? Recuerden que el corazón funciona de manera automática mientras no tenga problemas. Recuerden que eso ya hemos hablado del metabloqueante. Si una persona es normal, no tiene hipertensión, no tiene problemas cardíacos, si le damos un metabloqueante no pasa nada. Peor si está en reposo. Pero cuando se activan es decir, sobre todo dentro del sistema autónomo, que vendría a ser el simpático, sí va a haber problemas. Entonces, por ejemplo, la digoxina aumenta el volumen minuto. ¿Por qué aumenta el volumen minuto? Porque está aumentando la fuerza de contracción. Entonces, la cantidad de sangre que circula en un minuto va a aumentar y va a restaurar la capacidad de los vasoreceptores. Ya les he dicho que eso está a nivel, no es verdad, de las carótidas, para inhibir el aumento del tono simpático. Entonces, tiene que frenar el tono simpático, suprimiendo la taquicardia refleja. ¿Por qué hay taquicardia refleja? Porque el corazón, al bombear sin fuerza, entonces esa fuerza es detectada por los vasoreceptores y entonces al detectar viaja esa información a la base del cuarto ventrículo donde están los centros cardiovasculares y entonces genera taquicardia. Pero si usted le da digitálico, va a mejorar esa fuerza de contracción, va a aumentar la presión a nivel de las paredes de los vasos y sobre todo los vasoreceptores, y entonces estos vasoreceptores van a decir, frenemos la taquicardia refleja en el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces hasta ahí ya no tenemos taquicardia ni ritmo de galope. Además de este mecanismo, la digoxina o la digitoxina, cualquiera de las dos, va a reducir la frecuencia sinusal. O sea, al disminuir la frecuencia sinusal, también contribuye a la disminución de la taquicardia y la abolición del ritmo de galope, por una acción directa sobre las células del nódulo sinoauricular y por aumentar el tono vagal. Entonces, quiere decir que el parasimpático está generando una ligera taquicardia, pero como había taquicardia en principio, entonces, y estamos mejorando y lo estamos volviendo a un ritmo normal, va a desaparecer esa taquicardia y el ritmo de calor, por reducir el tono simpático también. Estos efectos van a explicar por qué a dosis tóxicas la digoxina puede producir bradicardia o bloqueo sinoauricular completo, y si eso produce en una intoxicación digitálica, por esa intoxicación se puede morir nuestro paciente. Entonces, cuando estemos digitalizando, primero hay que hacerlo en un hospital y monitorear el funcionamiento cardíaco. ¿Qué significa monitorear el funcionamiento cardíaco? Es tener un electrocardiógrafo y obviamente registrar. Pero eso no es todo, porque a veces con ondas normales puede de hecho haber intoxicación digitálica. No siempre se refleja en el papel lo que está produciendo el medicamento. Vuelvo a repetir, puede no notarse una insuficiencia, una intoxicación digitálica, perdón, a través del registro del electrocardiograma. Y ahora, ¿qué pasa con el periodo refractario? Depende de lo que se trate. Si se trata, lógicamente, de los nódulos, es una cosa, y si se trata de la musculatura, es otra cosa. Entonces, la digoxina acorta la duración del potencial de acción, ¿no? Entonces, y del periodo refractario auricular y ventricular. Entonces, la digoxina va a acortar ese potencial de acción, o sea, esto lo va a hacer mucho más pequeño. Eso quiere decir, ¿no? Y del periodo refractario auricular y ventricular. O sea, acorta el intervalo QT del electrocardiograma, que vamos a ver en una figura también. En cambio, tanto por aumentar el tono vagal, porque está generando
ya bradicardia en vez de taquicardia, como por inhibir el tono simpático, la digoxina prolonga, fíjense, el periodo refractario del nódulo auricular. Aquí lo acorta el del músculo, pero del nódulo auriculoventricular lo prolonga. Sin embargo, la digoxina está contraindicada en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Es una arritmia de reentrada, eso se llama. O sea, 2 veces entra en circuito una despolarización y entonces aparece ese síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una arritmia de reentrada y fibrilación auricular, ya que al acortar el periodo refractario de la vía accesoria podría aumentar entonces bruscamente la frecuencia ventricular. Entonces eso puede llegar a ocurrir y vamos a mirar en arritmias ampliamente este hecho también. Entonces de nuevo vemos un papel del electrocardiograma con las diferentes ondas normales. Primero siempre tenemos que ver lo normal para poder observar lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Primero, las ondas más comunes, las que seguramente han hablado ampliamente de fisiología, ¿no es verdad? Donde tenemos una despolarización auricular, que es la onda P, el complejo QRS, que es RS, que es la despolarización ventricular, y obviamente la onda T, la repolarización ventricular. Entonces, si esta es la onda Q, el inicio de la onda Q, y esta es la T, que es la repolarización, este es el intervalo QT del electrocardiograma. Y si nosotros volvemos a la anterior diapositiva, ¿no es verdad? Entonces vamos a ver que estamos hablando de ese intervalo QT del electrocardiograma. Entonces, ¿qué dice? De nuevo, la digoxina acorta la duración del potencial de acción del periodo refractario tanto auricular y ventricular, por lo tanto, va a acortar el intervalo QT del electrocardiograma. Si volvemos a esta figura, entonces este intervalo QT, que va desde la onda Q hasta la onda T, se va a achicar cuando se genere la digitalización del paciente. Entonces es importante tener presente ese hecho también. Entonces tenemos onda P, segmento P, onda Q, onda R, onda S, segmento ST, onda T y onda U, ¿no? Todas las características de un electrocardiograma normal. Esto de aquí es para mostrarnos cómo la despolarización o la generación de la sístole se genera gracias a la conductividad eléctrica. Entonces, si nosotros observamos este corazón y vemos cada uno de los elementos importantes, por ejemplo, tuviéramos que ver la desembocadura de la vena cava superior, donde se encuentra el nódulo sinusal. El nódulo auriculoventricular, entonces, es ese nódulo que va a existir entre las aurículas y los ventrículos, justo en el tabique interventricular y a la altura de las válvulas que comunican la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Tenemos, por lo tanto, la rama derecha, ¿no es verdad?, de la conducción eléctrica. Entonces va a salir del nódulo sinoauricular, va a ir al aurículo ventricular, aquí va a generarse un retraso, por eso que el corazón funciona. Si hago sístole ventricular, estoy en diástole auricular, y si hay sístole auricular, hago diástole ventricular. De esa manera funciona por este retraso, por el tejido fibroso, que es donde se encuentra el nódulo auriculoventricular. Y entonces, este registro de conducción eléctrica
se manifiesta en el electrocardiograma con la generación de la onda P del complejo QRST. Como pueden ver, aquí tenemos la onda U. Este es el intervalo QT del electrocardiograma y tenemos también el intervalo PR, que es de 0,12 a 0,20 de segundo, y nos está mostrando con las flechitas de lo que estamos hablando aquí cuál sería el intervalo PR y la durabilidad de eso para que podamos interpretar de manera adecuada el electrocardiograma. Y lo tenemos más grande ahora, esa figura de la parte inferior de la anterior diapositiva, donde vemos perfectamente, ¿no?, este intervalo QT, que con la digitalización esto se va a cortar, ¿no es verdad? Y también vamos a ver el intervalo PR y la durabilidad de él, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Ahora ya hablamos acerca de qué pasaba con el automatismo. Y ahora vamos a ver otro punto, que es la excitabilidad y la velocidad de conducción. Entonces, a dosis terapéuticas, la dioxina aumenta la excitabilidad y la velocidad de conducción intraauricular e intraventricular. Sin embargo, a dosis tóxicas, también tengo que decir que son muy pequeños los márgenes de posibilidad de variar las dosis, que generalmente es mucho mejor incluso personalizadas cuando se va a digitalizar al paciente. Es decir, el médico tiene que estar presente para ir dosificando de a poco la digitalización. Entonces, sin embargo, dosis tóxica, el bloqueo de esa bomba sodio-potasio ATPasa dependiente despolariza el potencial de membrana e inactiva parcialmente, ¿no es verdad? Entonces, la concentración de sodio y deprime la excitabilidad y la velocidad de conducción, por lo que pueden entonces aparecer bloqueos intracardíacos. O sea, esa digitalización puede generar bloqueos intracardíacos. Esta depresión es mucho más marcada en la aurícula que en el ventrículo y que en el sistema His-Purkinje, que es lógicamente ese sistema que constituye el tercer marcapaso del corazón. El nódulo sinoauricular, primer marcapaso, el aurículo ventricular, el segundo, y el sistema His-Purkinje, el tercer marcapaso del corazón. Pero volvemos a ver la misma imagen de cómo se reparte la conducción eléctrica a nivel de las cuatro cavidades del corazón. La auricular en la parte superior y obviamente en la parte inferior, lo que ocurre a nivel de los ventrículos. Ahora, aquí tenemos una comparación que se hace con los diferentes digitálicos, es decir, con la dioxina, digitoxina y la oabaína. Entonces, pueden ver, aquí tienen la oabaína, que no se usa mucho porque no se puede administrar por vía oral por la baja liposolubilidad que tiene, por lo tanto hay una disponibilidad oral de cero, no nos sirve. Pero si se aplica por vía intravenosa, su vida media es de 21 horas, la fijación con las proteínas plasmáticas es cero, el porcentaje metabolizado es cero, y el volumen de distribución es de 18 litros por kilogramo. Sin embargo, la dioxina y la digitoxina, que son el centro de la clase del día de hoy, tiene una liposolubilidad media la dioxina y muy alta la digitoxina. La disponibilidad de un 75, más del 90%, la vida media de 40 horas, como ustedes pueden ver, y aquí de 168 horas,
la fijación a las proteínas plasmáticas de 20 a 40, más de 90 la digitoxina, ¿no? Porcentaje metabolizado menos del 40, más del 80, y el volumen de distribución, esto muy parecido, si se quiere, al líquido, a la distribución del líquido corporal de manera general. 0,6 en realidad, entonces muy parecido, sobre todo el de la digitoxina. Entonces eso es importante, digamos, como un cuadro comparativo con respecto a 3 fármacos. La uvaína no se usa mucho, solamente sirve para uso hospitalar porque no hay para la dosificación de la digitalización por vía oral. Bueno, ahora vamos a ver la farmacocinética y vamos a ver también lo que vamos a tener que hacer cuando encontremos pacientes intoxicados con la digitalis. Entonces, la absorción, la dioxina se absorbe muy bien por vía oral, con una biodisponibilidad, ya vimos, entre un 70-80%, y sus efectos aparecen al cabo de 30 a 90 minutos. Entre media hora aproximadamente ya podemos tener un buen resultado, como dice. Más tarde, cuando se toman con los alimentos, o sea, si el paciente ha tomado con, digamos, un desayuno o un almuerzo y alcanza su máximo entre hora y media a 5 horas. Por vía intravenosa, su acción inotrópica aparece al cabo de 5 a 10 minutos, ¿no? Y alcanza su máximo a los 60 minutos. Eso si es que el médico considera internar al paciente con insuficiencia, que eso es lo que debería de hacer siempre, y entonces puede también requerir la digitalización por vía parenteral, en este caso por la vía intravenosa. Ahora, sigamos con la farmacocinética. La unión con las proteínas plasmáticas es apenas del 25%, el volumen de distribución de 407 litros por kilogramo. Es importante tener en cuenta esta acción, vamos a ver sobre todo en intoxicación, que atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta. Tiene la tendencia de acumularse en el hígado, en el riñón, en el corazón, músculo esquelético, pero no en el tejido adiposo. O sea, no es importante el hecho de digitalizar a una persona obesa, porque no se va a digamos, a acumular en el tejido adiposo, pero sí hay que recordar que se puede acumular en el hígado, en el riñón, en el corazón y en el músculo esquelético. Aunque en el músculo esquelético la acumulación del fármaco es más baja que en estos otros órganos, pero la cantidad de músculo esquelético existente en el organismo humano hace que deba de tomarse muy en cuenta ese hecho también. Entonces, la digitalización, entonces, porque no hay problema con la grasa, es mejor calcularla por el peso magro del paciente. ¿Qué significa eso? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene del sexo masculino, vamos a poner, porque también el sexo femenino tiene más grasa, y grasa normal, porque fisiológicamente esté bien de peso. Las mujeres tienen más grasa porque la estructura del cuerpo femenino está en base a la grasa, todo lo que es nalga y las raíces de los miembros inferiores, que son, digamos, más voluminosas, lo mismo que las raíces de los miembros superiores, siempre tienen un mayor volumen de grasa que la de los hombres. Pero en la digitalización hay que tomar en cuenta el peso magro. ¿Qué significa eso? Ya les decía que si estoy hablando de un hombre, estoy hablando de un varón entonces, de 1,70 m de estatura, 33 años de edad, digamos por término medio, debería de pesar 70 kilogramos, ese es su peso magro. Entonces hay que calcular por lo que debería de pesar, no por lo que pesa, sino por lo que debería de pesar. Entonces, las concentraciones plasmáticas de la dioxina suelen oscilar
entre 0,5 y 2 nanogramos por ml. Esas son las concentraciones plasmáticas cuando se digitaliza al paciente. Eso es importante tener presente. Y también por la durabilidad que llega a tener después de suspender el fármaco, hay que pensar que se acumula en el hígado, en el corazón y en el músculo esquelético. En el músculo esquelético se acumula menos, pero al tener un mayor volumen de músculo esquelético el ser humano, entonces hay que darle no más la importancia que requiere esa acumulación para no excederse y generar, ¿no es verdad?, una intoxicación digital. Para eso, la digoxina apenas se biotransforma en el hígado, apenas un 10 a 20%, y se elimina mayoritariamente por vía renal entre un 75-80% de forma inalterada. Esta eliminación diaria apenas representa el 33% de los depósitos corporales, de nuevo, hígado, riñón, músculo esquelético, no tejido adiposo y a los móviles. Y es proporcional a la velocidad de filtración, por lo que la dosis de mantenimiento estará en consonancia con el aclaramiento de la creatinina. La excreción renal varía con la edad también, siendo 1,5 a 3 veces más rápida en los niños, porque los niños también, muchos de ellos nacen con problemas cardíacos, por ejemplo, la persistencia del conducto arterioso, ¿cómo se llama?, la comunicación interauricular, todavía, digamos, habilitada, y entonces ahí vienen los problemas de insuficiencia cardíaca. Bueno, la senilidad es de 35 a 45 horas, por lo que sus reacciones persisten. ¿Por qué persisten cada 4 a 6 días después de suspender el tratamiento? Por el acúmulo que se lleva a cabo en los diferentes tejidos que acabamos de ver. Eso, ya. Por vía biliar se excreta un 30%, eso va a caer lógicamente al mismo intestino, ¿no es verdad?, de la digoxina de forma inalterada, pero en el intestino sufre un proceso de recirculación, o sea, se va a volver a reabsorber enterohepática, de tal forma que la eliminación diaria por ese mecanismo extrarrenal va a constituir el 14% simplemente. Pese a que se excreta un 30%, solo se puede eliminar a través de las heces fecales, ¿no es verdad?, en un 14% por el problema de la recirculación enterohepática. Esta recirculación contribuye también a la prolongada vida de la digoxina. O sea, no solamente el acúmulo de los tejidos incrementa la vida del medicamento, sino también el de la recirculación enterohepática. Recuerden que si 30% es la eliminación por la vía hepática, esa segunda porción del duodeno, y solo 14 se elimina, entonces estamos hablando de un 16% que se puede reabsorber de nuevo, volver a la circulación. Bueno, ahora interacciones con el potasio. Señores, cuando se realice la digitalización, lo primero que se debe de hacer es un ionograma. Hay que pedir dosificación de potasio. Voy a quedarme aquí en el potasio, porque primero vamos a hablar del potasio, pero no es lo único que tienen que pedir. Tienen que pedir sodio, tienen que pedir calcio, tienen que pedir magnesio, todo eso tienen que pedir. Pero vamos a comenzar con el potasio, a eso me refiero. Entonces el potasio y los digitálicos interactúan de dos maneras. O pueden inactivar la acción de los digitálicos, eso sí, se sube el potasio. O sea, si le aumentan el potasio, entonces va a desaparecer la digitalización. Pero si disminuye el potasio, se va a intoxicar el paciente. Entonces, la fijación del otro a la bomba, sodio, potasio, ATPase. Entonces, ¿qué va a hacer si usted aumenta el potasio? ¿Qué va a hacer? Entonces, va a inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no?
o sea, la unión, si se quiere, de la digital a esta bomba. Eso es lo que hemos dicho. Si nosotros aumentamos el potasio, borro esto. Ya no hay digitálico y entonces esta bomba va a seguir funcionando. Si funciona eso, no va a aumentar la concentración del sodio. Por lo tanto, si no aumenta la concentración del sodio, no hay intercambio sodio-calcio. Si no hay intercambio sodio-calcio, se acabó la digitalización. Por lo tanto, la hiperpotasemia reduce las acciones inhibitorias de la enzima ejercidas por los glucósidos. O sea, no va a haber digitálico. Si aumento, si hago esto que estoy haciendo aquí, voy a retirar la digital. Si retiro la digital, no aumenta la concentración de sodio. Entonces, ¿por qué? Porque va a seguir funcionando esto. Y tampoco se genera la apertura de este intercambiador. Ya, eso es lo que dice aquí. En cambio, dice la hipopotasemia facilita las acciones. Entonces, si dice que esta disminución facilita las acciones, quiere decir que la disminución de este elemento que es el potasio va a bloquear esta bomba. Al bloquear esta bomba, entonces no se va a salir el sodio. Si no se va a salir el sodio, entonces aumenta esta concentración y genera la apertura del intercambiador sodio-calcio. Y si eso ocurre, entonces el calcio va a entrar y va a generar una actividad muy importante en la contractilidad. Ahora, ¿qué pasa con la automaticidad cardíaca? Anormal se inhibe por la hiperpotasemia. Así, el moderado aumento extracelular de potasio reduce los efectos de los digitálicos, en especial los efectos tóxicos. Pero aquí también voy a decir una cosa. No existe un tratamiento con un solo medicamento en las insuficiencias cardíacas, no hay. Obviamente que eso no se llama farmacología, se llama terapéutica. En la terapéutica no puedo, bajo ningún motivo, ¿no es verdad?, despreocuparme de disminuir el volumen, pese a que los digitálicos tienen una ligera acción diurética. Entonces, si asocio un medicamento diurético para descargar el volumen, porque recuerden que el corazón al estar insuficiente, entonces este concepto de gasto cardíaco tiene que variar, porque la definición de gasto cardíaco significa que el corazón bombea, ¿no?, X cantidad, un volumen, si ustedes quieren, de sangre por cada minuto. Entonces eso más o menos es el concepto de lo que es gasto cardíaco. Si nosotros estamos administrando digitálico, estamos mejorando esa capacidad de impulso del volumen o, si ustedes quieren, de mejorar el gasto cardíaco. Lo estamos volviendo mucho más efectivo. Y para mejorar mucho más esa efectividad, yo le tuviera que administrar un diurético. Al administrar el diurético, si le administro un perdedor de potasio, que podrían ser las tiazinas o los diuréticos de Lassa, entonces, lógicamente, esa pérdida de potasio hace que haya más posibilidad que el digitálico me genere intoxicación. Si doy un ahorrador de potasio, como sería la espironolactona, si es que vale la pena utilizar, o la amilorida o el triantereno, que son ahorradores de potasio, entonces ese potasio me la va a sacar a la digital si hay un exceso, o si yo le doy un suplemento, le digo que consuma banana, o le doy potasio en tableta o en líquido para que tome, entonces estoy arruinando la digitalización, porque ese potasio va a sacar a la digital de esa bomba
llamada sodio-potasio ATPase. Si se desprende la digital, entonces no hay digital. Si no hay digital, entonces lógicamente no va a haber un acúmulo o una mayor concentración de sodio, y entonces no se va a activar el intercambiador sodio-calcio. Eso no va a ocurrir. Entonces dice, ¿qué pasa con la automaticidad cardíaca normal? Se inhibe por la hiperpotasemia. Así, el moderado aumento extracelular de dosis de potasio reduce los efectos de la digital, y ese sería el principio de cómo yo debo de tratar a un paciente intoxicado por digital. Que no necesariamente, eso vamos a ver un poco más adelante en las diapositivas, no es verdad, no necesariamente un electrocardiograma me puede mostrar de manera clara una intoxicación digitálica. A veces no registra eso el electrocardiograma y uno cree que está dentro de lo normal, sin embargo, el paciente puede estar intoxicado. Eso también es bueno tener presente, no hay que fijarse solo en eso. Bueno, vamos a quedar aquí. Interacciones con el potasio, porque tengo apenas 5 minutos para que comience mi actividad práctica en el laboratorio con el grupo A4. Entonces la gente del A4 ya se tendrá que ir a buscarse.